Hola de nuevo, amigos del canal. Seguimos ahondando en nuestro ciclo de sagas. Ya sabéis que la semana pasada nos metimos de lleno en la Tierra Media con El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo y, por supuesto, como en la saga, paso a paso. Seguimos avanzando y esta vez nos vamos a la película, la secuela, casi podríamos decir, El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, con muchísimas ganas de volver a la Tierra Media y empezamos ya, como siempre, con Isán Vallés y Dani Ruiz, en La Guardia del Titán. Digo, Isán, la secuela, con perdón, por supuestísimo, del Imperio Contraataca, porque como segunda parte, esta destroza el lema de segundas partes nunca fueron buenas. Absolutamente, una muy buena, una absolutamente brutal segunda parte, y esta sí, pues eso, ¿no? Segunda parte, por lo que decíamos en el primer vídeo, porque es una película hecha en 3 bloques, no es otra cosa, si comentábamos con la Guerra de las Galaxias, ya que comentas tú el Imperio Contraataca, ahí estaba todo el nudo, todo el meollo. Aquí no, aquí es una segunda parte. Sí que es cierto que Peter Jackson fue muy hábil a la hora de dividir la obra de Tolkien y consumar una película que fuera en sí misma más o menos un inicio y un final, sobre todo si tenemos en cuenta el viaje de uno de los protagonistas destapados de esta trilogía, un protagonista que debió ganar el Oscar, si no es al mejor actor, sí, a los mejores efectos especiales, como era ese Kylo. Andy Serkis nos dejó a todos alucinados. Nos consta, por lo que vimos en los making of, que dejó alucinados también a todos los miembros del reparto, que al principio no tenían muy claro qué hacía aquel señor allí, excéntrico, con aquel traje gris. Recordemos que no estuvo presente durante el rodaje de La Comunidad del Anillo, que esto se introdujo en Las Dos Torres, se grabaría también para El Retorno del Rey, y demostró, primero, que tiene unas dotes interpretativas fabulosas, y segundo, que El Señor de los Anillos iba a ser una de esas películas que iban a hacer avanzar el cine, que iban a cambiar el cine en cierto sentido, ya que hablamos de la Carrera de las Galaxias, pues un poquito como lo hizo la saga de Peter Jackson allá por el año 77, pero en esta Las Dos Torres, Peter Jackson nos va a poner el foco de atención, Isan, en varios puntos diferentes y va a plantear una historia compleja, que no es fácil de rodar, que no es fácil de dirigir, pero que resuelve muy bien. Porque por una parte tenemos a nuestros queridos Merry y Pippin secuestrados por esa manada de orcos y urujais. Por otra parte tenemos a nuestro trío protagonista, Gimli, Legolas y Aragorn, que van en su búsqueda. Evidentemente tenemos a Frodo y Sam, que van a encontrarse con Gollum y con Sméagol. Después hablaremos un poquito de todo esto. Y vamos a tener ese regreso de nuestro queridísimo Gandalf y, junto a los protagonistas, su irrupción en un nuevo territorio que no habíamos visto todavía en la primera, como es Rohan, que a su vez nos va a destapar estos nuevos personajes, a estos Rohirrim, a ese Éomer y, por supuesto, a un rey Theoden, a un Vernahil que está soberbio. Ningún padre debería enterrar a sus hijos. Exactamente, y también nos va a destapar una cosa muy interesante al ver Rohan, y es que existen los elfos, existen los enanos, existe la comarca y existen los humanos que, como no, siempre tienen que estar jodiendo la marrana, y entre humanos pues hay divisiones, hay subgrupos y hay política, una cosa que probablemente no habíamos visto en la primera película, en La Comunidad del Anillo, y sin embargo aquí y luego evidentemente en El Retorno del Rey veremos muchísimo más estos tejemanejes políticos, estas rencillas históricas, mi pozo estaba en tu linde o el pozo estaba detrás del muro que era mío pero que no era suyo. En fin, estas cosas que al final acaban en disparos en una calle entre familias, pues aquí acaba en que no quiero encender la almenara, pero ya veré, pero tal y cual, Rohan necesita ayuda, la capital de los humanos pues no se la quiere dar, y todo desemboca en una de las grandes batallas del cine, ya podríamos decir, que es ese abismo de Helm, donde pues todos los ciudadanos de Rohan van sabiendo que todos los Uruk-hais de Saruman quieren arrasar con todos ellos.
Lo cierto es que esa batalla toma más cuerpo, incluso volviendo una vez más a ese making of, a todo ese contenido extra que podemos ver, por ejemplo, en la edición especial en Blu-ray, porque aunque en el cine ya entiendes que ese rodaje ha debido ser titánico, cuando ves toda la producción que hay detrás, se te baja la mandíbula a un palmo y alucinas. Primero, que esto nos pasaría también en El Retorno del Rey, cuando vimos la construcción de Gondor. Primero, porque gran parte del abismo de Helm es un decorado real. Evidentemente va a haber mucho de CGI, por supuestísimo. Hecho a una escala como pocas veces se ha hecho un decorado. Después, porque centenares de Uruk-hai son especialistas, extras, dobles de acción, etcétera, vestidos y maquillados como Uruk-hai, soportando jornadas maratonianas de rodaje bajo agua, etcétera, con ese látex negro, que eso tuvo que ser un nido de sarpullidos al día de... Sí, amigos, bastante chungo, y porque, desde luego, la batalla está rodada con un tino maravilloso. Evidentemente, al final no dejamos de hablar de una adaptación de una obra de Tolkien, con un patrón muy clásico, protagonistas en problemas, reciben ayuda inesperada, esperanza, una primera defensa, de nuevo el enemigo encontrando el punto flaco, y cuando la esperanza se pierde, aparece de nuevo esa luz, aquí literalmente, la primera luz del alba, el quinto día mira al este, para que al final haya una resolución positiva para nuestros protagonistas y bastante dramática para los orcos y los Uruk-hai, que se adentran en el bosque de Fangorn. Desde luego estoy de acuerdo con Izan, es una de las batallas ya del cine, pero me atrevería a decir que aun siendo gigantesca y épica, la película nos da mucho más y diría que ni siquiera es el culmen, ni es el cenit. De hecho, está más o menos en la mitad de la película. No cierra, pero Izan, es que Las dos torres tiene para todos los gustos. Nos da momentazos brutales a nivel de drama, nos da momentazos brutales también a nivel, como comentábamos en la primera película, de vis cómica, incluso con el personaje de Barbol y ese juego con los End, ¿no? La lentitud con la que se comunican, etcétera. Y nos da también algo que a mí me parece maravilloso y que en este caso creo además que Christopher Lee hace muy bien, que es esa derrota y esa caída de Saruman, no en lo físico, porque en Las dos torres se escapa tan pichi, pero sí absolutamente en esa decepción gigante cuando creía que lo tenía todo controladísimo. Sí, 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 absolutamente. De hecho, podríamos decir que, a diferencia del Imperio Contraataca, como tú antes comentabas, Las dos torres acaba bien para los buenos, ¿no? Podríamos decir, para nuestros protagonistas, excepto evidentemente para Frodo y Sam, que continúan su viaje y esta vez acompañados, pero sí que es cierto que, bueno, ganan en el abismo de Helm, se reúnen todos juntos, ganan también en Orthanc, acabando con Saruman, gracias a que los Ents, por suerte, en vez de pillar el camino de la izquierda, pillan el camino de la derecha y ven que han talado los árboles, estas fortunas de la vida. Y bueno, pues sí, lo que tú comentabas, un poquito el peso del humor, sobre todo lo llevan Merry y Pippin, acompañados evidentemente de ese Ent, y la parte seguramente más dramática, junto con Frodo, Sam y Gollum, pues Gimli, Legolas, Aragorn y un recuperado Gandalf, ahora Gandalf el Blanco, después de haberse dado de hostias al principio de la película con el Balrog, también una escena muy chula y muy interesante, y esa recuperación de Edoras, ¿no? de Rohan, a partir de un rey absolutamente esclavizado por el poder de Saruman. Y por Todo eso maravilloso, súper interesante, muy bien hecho, otra vez con una banda sonora de Howard Shore brutal y espectacular, con nuevos temas que no habíamos tenido hasta ahora, como por ejemplo toda la caballería de Lord Rohirrim, con un Karl Urban también espectacular,
Y bueno, pues una película que lo tiene absolutamente todo. Y si decías antes tú que a nivel técnico daba un paso más allá, sobre todo gracias a dos protagonistas. Gollum, que fue absolutamente brutal lo que se hizo con ese personaje. Comparado con otros personajes digitales que habían aparecido, eran, en fin, parecían siglos diferentes, más que un par o tres de años. Y lo que comentabas tú también antes con respecto a las dos torres, con ese Massive que a partir de ahora permitía tener no solo centenares de extras, sino además centenares y miles de personajes digitales, cada uno. No hacía falta animar uno por uno, sino que cada uno, a partir de un algoritmo, pues mira, ese patinaba, ese seguía andando, ese corría más rápido, ese corría más lento, con lo cual te permitía muchísima naturalidad a la hora de hacer estas macro batallas con un montón de personajes. Correcto. Me gustaría destacar, dentro de todos los viajes que vamos a hacer con los protagonistas, a dos personajes, vamos a decir, de los desagradables. El primero es el personaje de Grima, interpretado con una maestría brutal, y que es uno de esos personajes fantásticos porque te genera un rechazo desde el primer momento en que lo ves y quieres patearle la cara por cómo también, como instrumento de Saruman, maneja al rey Theoden y lo tiene totalmente sometido. Aquí se va a hacer justicia tanto en las dos torres como en el retorno del rey. Y también Isdan, que esto tú lo sabrás mejor que yo porque tienes un vasto conocimiento de la obra de Tolkien, lo bien, creo, por lo menos bajo mi punto de vista, que adaptó, hemos dicho ya que como adaptación la trilogía es magnífica, pero lo bien que adaptó Peter Jackson ese conflicto interno, esa conversación interna, esa confrontación interna entre Gollum y Sméagol. Vete ahora y nunca vuelvas. No. Que no es fácil de llevar a la gran pantalla y aun sin utilizar grandísimos recursos o tirabuzones, cosas rocambolescas, nos lo plantea con una sencillez que llega rápidamente al espectador, que cala, que te lo hace entender y que, como digo, se presenta en pantalla con una maestría brutal y que nos presenta ese conflicto que Andy Serkis también representa maravilloso entre un Sméagol que va cogiendo cierta confianza con los hobbits y parece que incluso en un cierto momento llega un poquito a enterrar a la criatura Gollum, aunque después, por una serie de desafortunadas, de catastróficas desdichas, como diría Lemony Snicket, y gracias al capullo de Faramir, va a acabar tomando las riendas para intentar boicotear a Frodo y acabar con el hobbit ceboso. ¡Estúpido hobbit ceboso! ¡Los desperdicia! Sí, bueno, si hablabas de grandes adaptaciones, es cierto, grandísima adaptación de Peter Jackson, aunque con el personaje de Faramir no estuvieron absolutamente nada acertados, eso es una pena, seguramente hablaremos de ello en el directo. Y respecto a la escena que comentabas, esa construcción de diálogos entre Sméagol, entre ese hobbit, ¿no? que acabó sucumbiendo al poder del anillo, y lo que se acabó convirtiendo en Gollum, ves que él mismo habla hacia un lado, luego habla hacia el otro, cambiando el tono de voz, cambiando la forma de hablar, y luego directamente lo que hace es cortar para que haya una conversación real. Eso, claro, tú cuando lo ves dices, bueno, sí, es muy fácil, pero llegar a eso, pensar eso, me parece absolutamente maravilloso. Y el recurso que utiliza Peter Jackson en esta escena es descomunal y también es historia del cine. El brillo de los ojos, la modulación de la voz, la expresión facial, la expresión corporal, te deja clarísimo quién es Sméagol y quién es Gollum, y cuáles son las intenciones de uno y cuáles son las intenciones del otro. Y cómo, de hecho, es un momento entrañable, ¿no? En el momento en el que Sméagol parece que derrota, entre comillas, a Gollum y piensa, bueno, mira, la cosa puede ir un poquito mejor, para luego Gollum finalmente hacerse con las riendas, que esto lo hemos visto mucho en cómics, por ejemplo, con ese conflicto entre Hulk y Bruce Banner, ¿no? Ese conflicto interno en el que también uno quiere meter en el maletero del coche al otro. En este caso lo vemos muy bien. Y además, aunque es evidente que lo que es el conflicto en la batalla funciona bien para nuestros protagonistas, como decís, Dan, coño, pues salimos ganando, los buenos salen ganando, pero el viajecito que se están pegando ya Sam, Frodo y Gollum te pone
los pelos de punta, y creo que también que es una película en la que tenemos, siempre lo remarcamos esto, una gran cantidad de escenas y una gran cantidad de frases que han calado en la cultura popular, que son historia del cine, como por ejemplo la que decíamos antes, ¿no? Al amanecer del quinto día, el alba mira al este, esa carga, y un Karl Urban, ya que hablábamos de los Rohirrim y de Karl Urban, que, vamos, estuvo en el sitio adecuado en el momento oportuno, porque tenía cierta relevancia en Australia y en Nueva Zelanda, pero estarás de acuerdo conmigo que este papel fue el que lo catapultó directamente a Hollywood y a ser lo que es a día de hoy, una estrella del cine y la televisión. Bueno, estoy de acuerdo contigo, Karl Urban está de acuerdo contigo y su filmografía directamente lo corrobora, porque a partir de ahí fue un estallido de grandísimos papeles en grandísimas películas. En fin, una película para el recuerdo. Es que tú mismo decías esta frase, pero yo me acuerdo también de la de Theoden, la que hablábamos, la del rey Theoden cuando se está poniendo la armadura en el abismo de Helm, Maravilloso. el mismo Gollum hablando, en fin, todas esas conversaciones, la batalla dialéctica también cuando Gandalf entra en el palacio del rey en Edoras, justamente para liberar a Theoden de la mano de Saruman, con Grima también por ahí hablando, todo. Los diálogos son maravillosos y decíamos que las batallas son brutales y tú me decías que sí, pero hay cosas que a lo mejor a la retina pues no se te quedan tanto, pero sí en la memoria pues tienes toda la razón. Las dos torres, a pesar de ser una segunda película y a pesar de estar metida entre pues, el inicio, ¿no?, y el desenlace final, que siempre se supone que es lo más épico, te deja para recuerdo escenas brutales en todos los sentidos. Desde luego. Luego estamos hablando, evidentemente, bueno, podríamos, no, lo haremos en el directo, hablar horas y horas y horas sobre El Señor de los Anillos. Luego seguimos picoteando de ciertas historias, vamos a seguir ahondando un poquito en lo que sería ese hilo conductor de la balada de Beren y Lúthien, Arwen renunciando a su mortalidad, un Elrond que no le acaba de convencer, que su hija se queda aquí para estar con un señor que se va a morir, etcétera. Una Éowyn que se encapricha de Aragorn. En la versión extendida vamos a tener algo muy interesante, que es un Aragorn, que esto no se vio en cines, en la versión en cines, hablando de sus antepasados, de su origen, etcétera, etcétera, que para mí en este caso pues complementan, aunque no sean absolutamente imprescindibles, muy bien la historia. Y como tú decías antes también, ese Gandalf el Gris, al que dábamos por perdido, que se recupera como Gandalf el Blanco, vemos su historia con el Balrog, etcétera, etcétera, y ese 3.000 vidas, ¿no?, el tiempo de 3.000 vidas, he hollado esta tierra y ahora me falta tiempo, que es maravilloso. No sé si, claro, lo que pasa es que luego el retorno del rey fue tan grande, tan gigante, tan majestuosa, que quedarse con las dos torres casi podría ser un sacrilegio, pero estaría ahí a lo Hombre, mejor como mejor en quien la trilogía. tiene a Gollum como uno de los personajes más importantes de la trilogía, por no decir el más importante, pues evidentemente se quedaría con las dos torres. Correcto. Me encanta también la representación que se hace de Gondor. Aunque vemos ya aquí, y luego lo veremos mucho más en El Retorno del Rey, una Gondor en horas bajas, consiguieron darle esa majestuosidad a la ciudad. Y por cierto, un John Noble haciendo de Denethor, que está también fantástico y que, cuando hablemos del Retorno del Rey, ya lo remarcaremos, hace una de las que para mí son las escenas más emotivas, junto a Pippin en este caso, que vamos a ver en toda la trilogía. En cualquier caso, un nuevo peliculón. Salíamos con mucho hype del cine después de ver La Comunidad del Anillo. Cuando uno se enfrenta a una segunda película, puede ir con ciertas reticencias, sobre todo cuando la primera ha sido tan buena, porque bueno, si la segunda no está a la altura, parece que te vas a quedar un poco así de bajón, te puedes llevar una decepción mucho más fácil, pero en este caso, evidentemente salimos contentísimos, lo cual empeoró las cosas de cara al Retorno del Rey, porque ya estábamos con el hype en las nubes. No sé si te pasó a ti lo mismo también, porque hablabas, Isan, en el vídeo anterior de que recordabas perfectamente el momento en el que habías ido a ver La Comunidad del Anillo, con quién, a qué cines, etcétera. No sé si te pasó lo mismo con Las Dos Torres.
Me pasó absolutamente lo mismo con las dos torres y de hecho aún recuerdo en la tarde que me pasé viendo el tráiler en bucle con esa música recuperada de Requiem por un sueño que bueno, me parece sublime y todavía se me ponen los pelos de punta recordando esa música y esas escenas del Abismo de Helm, porque sí que es cierto que en la Comunidad del Anillo tuvimos mucho hype porque nos presentaba una Tierra Media descomunal, perfecta y maravillosa, pero aquí sabíamos que en las dos torres teníamos momentazos súper épicos y que teníamos un personaje muy difícil de llevar en cine. Y evidentemente quedamos, vamos, hasta arriba de lo que nos podía dar Peter Jackson, que es la perfección absoluta. No me gustaría despedir el vídeo sin hacer un poquito de hincapié, igual que hicimos con el vídeo de la Comunidad del Anillo, en la implicación, algo que ha remarcado siempre la producción de la película y el propio Peter Jackson, de todas las autoridades de Nueva Zelanda con la producción de Wellington y de otras localizaciones. Y de hecho, en una anécdota que explica el propio Peter Jackson, cuando van a rodar a lo que sería el castillo de Edoras, resulta que esa es una zona que está hiperprotegida. En Nueva Zelanda pidieron un permiso especial y las autoridades solo les dijeron: os dejamos rodar allí, os dejamos construir cosas y tal, pero por favor, cuando os larguéis de allí, lo tenéis que dejar tal como estaba. Y sí, así fue. Pero de hecho, Nueva Zelanda debe ser de los pocos países del mundo donde puedes encontrar un emplazamiento como para plantar edoras y, como decía Peter Jackson, puedes grabar 360 sin semáforos, carteles, cables, ni nada de eso. Entonces creo que también Nueva Zelanda debe ser considerado casi un personaje más de la película, porque le da una presencia a la Tierra Media como en muy pocos otros sitios podríamos haber visto. Como decíamos, Las dos torres, peliculón mayúsculo, una piedra central que nos iba a conducir a una película gigantesca, de las más gigantescas de la historia del cine, pero que comentaremos la semana que viene. Con El Señor de los Anillos nos vamos, con Las dos torres nos vamos, volveremos con más, como siempre, con Isaan Vallés y Dani Ruiz en La Guarida del Titán.